a cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Un saludo especial para las personas que me escuchan acá en la ciudad de Medellín por la emisora La Voz de Jesucristo. Ya hemos comenzado el año litúrgico, un año litúrgico nuevo. El domingo pasado fue el primer domingo de Adviento y ya hemos transcurrido pues casi toda la primera semana del Adviento. Este domingo será el segundo domingo de Adviento. Recuerden ustedes, queridos oyentes, yo les expliqué que hay 4 domingos de Adviento. La vigilia de Navidad del 24 pues es ya el primer día de la cuarta semana de Adviento y hasta ahí llega el Adviento, porque ya el 25 es la fiesta o solemnidad de la Navidad. Como todos los domingos, la liturgia de este domingo tiene 3 lecturas asignadas. Como estamos en el ciclo A de los domingos, entonces el Evangelio será tomado de San Mateo. Yo les he explicado eso muchas veces. Hay 3 ciclos, el A, el B y el C. En el A se prefiere Mateo, en el B Marcos y en el C Lucas. Los textos joánicos se utilizan básicamente en los tiempos más fuertes de la liturgia, es decir, en el tiempo de Cuaresma y sobre todo en el tiempo pascual. Las 3 lecturas de este domingo están tomadas. La primera de un libro del Antiguo Testamento, en este caso el profeta Isaías, un texto bellísimo, como vamos enseguida a estudiar. Y luego la segunda lectura de una carta apostólica, la carta a los Romanos, un texto parenético, es decir, exhortatorio del apóstol al final de la carta. Y la tercera del Evangelio de San Mateo. La figura que va a aparecer en el segundo domingo del Adviento de todos los años es Juan Bautista, el precursor del Señor. El domingo pasado, ustedes recuerdan, el Evangelio nos hablaba de la última venida del Señor, de su venida en gloria, de la parusía del Señor, como la llama Mateo. Este año ya, digámoslo así, regresamos del futuro esperado al presente o al pasado cumplido. Jesús vino al mundo y Juan Bautista, con su predicación y con su actividad, preparó el ministerio de Jesús. La lectura del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10, pertenece pues al llamado primer Isaías, es decir, al profeta que llevaba ese nombre. Es un texto que básicamente pues se refiere a la actividad personal de Isaías en Jerusalén, después de la amenaza que tuvo el reino judío con el rey Acaz y su hijo el rey Ezequías, que estaba muy pequeño cuando ocurrió esa amenaza. Los sirios, cuya capital era Damasco y cuyo rey se llamaba Razín, y los israelitas, los del reino del norte, cuya capital era Samaria y el rey se llamaba Pekaj, incitaron al rey Acaz a que se rebelara junto con ellos contra Siria. Y Acaz, aconsejado por Isaías y por la razón natural, se dio cuenta de que no podía ser semejante desacato a un imperio tan grande y tan poderoso como Asiria, y no se unió a esos reyes. Entonces ellos lo atacaron. En ese contexto, o de ese contexto histórico, se conservan partes muy importantes del libro de Isaías, una de las cuales ya, digámoslo así, en vistas al futuro rey, al hijo de Acaz llamado Ezequías, que fue un rey judío muy importante, prácticamente el más, junto con Josías, los más importantes reyes después de David. Ezequías, Josías, son los 2 más importantes reyes judíos después de David, al menos ese es el juicio que la Biblia da sobre ellos. Pues bien, esta
Esta profecía de Isaías se refiere pues a ese, o tiene ese trasfondo histórico del cual les he hablado. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará con la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Pero, de todas maneras, cuando uno lo lee y lo mira con cuidado, se nota de inmediato que es compuesto, es decir, que aquí hay materiales de diferente clase reunidos para formar un conjunto. Probablemente hay partes más antiguas que otras. La descripción tan hermosa que aparece de sopetón cuando se diseña la impresionante figura del paraíso, como les voy a mostrar, es probablemente la parte, diría yo, más antigua del texto para mi parecer, y procede, me parece, de la experiencia misma religiosa de Isaías. En el contexto en que el poema pues se da en el libro, parece que se refiere a Ezequías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Así empieza, y fíjense cómo termina. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Ustedes ven, esas dos expresiones tan parecidas enmarcan el texto, están al principio y al final. Ese proceder literario se llama inclusión, y eso muestra probablemente pues el carácter compuesto del texto, es decir, que aquí algún redactor después de Isaías, conjuntó elementos disponibles en la tradición de Isaías y informaciones posteriores. El vástago que florece del tronco de Jesé. Jesé, ¿quién era Jesé? Ustedes lo saben, queridos oyentes, era el padre del rey David, es decir, el tronco de la dinastía davídica. La Biblia lo cuenta, cuando Dios, que ha rechazado a Saúl porque no cumplió los mandatos del Señor, manda a Samuel el profeta a la casa de Jesé, a Belén, para que de entre los hijos de Jesé encuentre un rey para Israel. Entonces Samuel va, Jesé le presenta a sus hijos, ninguno de los hijos mayores es, hasta que finalmente llega uno que ni siquiera está presente. Hay que mandar a traerlo, el más pequeño de todos, pastor del rebaño. Cuando llega, el profeta comprende que ese es el elegido, el más pequeño será el más grande, derrama sobre su cabeza el cuerno de aceite y lo unge, es decir, lo hace Mashiach, ungido de Dios, Mesías. Pues bien, la dinastía davídica anduvo por la historia mucho tiempo. En la época de Isaías estuvo prácticamente en vilo por el gran poderío de Siria. Ya los asirios habían acabado con el reino del norte, con Israel, habían reducido Samaria a escombros y ruinas, y todavía quedaba Jerusalén. Esperaban pues ellos
un rey que les ayudara, que los sacara adelante, el vástago que florece de la raíz de Jesé, el renuevo del tronco de Jesé, la raíz de Jesé que se yergue como enseña de los pueblos, dice el texto. Será pues un tiempo maravilloso. El rey es descrito con palabras profundas. Tal vez sobre él descansa el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, la unción con el Espíritu, por tanto se añade a la unción con el aceite del rey y se describe el Espíritu del Señor que recibe el rey. Y finalmente termina con estas frases: defenderá con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. El Hijo de David, precisamente ese rasgo del Hijo de David de ayudar al desamparado, de favorecer al pobre, era muy importante en la época de Jesús. Por eso a él los desamparados, los pobres, los ciegos, lo llamaban Hijo de David, ten compasión de mí, como hace el ciego de Jericó. En esta descripción del rey Mesías, fíjense bien, donde, digámoslo así, en alguna forma se alude a la realidad de la historia concreta, de la verdad que ocurre en este mundo, se añade entonces, como en un inciso dentro del texto, una preciosa descripción del paraíso. Fíjense, podríamos decirlo en esta forma, como lo explican algunos autores. Cuando uno sueña, queridos oyentes, el sueño puede a veces ser duro, tempestuoso, es una pesadilla y uno se despierta jadeante, sudoroso. Ha visto algo terrible, imágenes espantosas, brotaron del inconsciente y en el sueño uno sufrió mares. Pero a veces uno sueña cosas hermosas. Cuando uno tiene pesadillas, al despertar dice, gracias a Dios que no era cierto. Eso piensa uno, que no era cierto. Pero es que no solamente es cierto lo que ocurre fuera de uno, también es cierto lo que uno lleva dentro. Tal vez es más cierto lo que uno lleva dentro que lo que ocurre fuera. Por eso las pesadillas son testigos o testimonios de los conflictos internos que uno tiene dentro de sí mismo. Y también, fíjense bien, cuando uno sueña bellezas, y al despertar, en lugar de decir, hombre, gracias a Dios no era verdad, uno dice, ojalá que fuera verdad todo eso que soñé. Los sueños son, diría yo, o equivalen, los sueños son personales y equivalen, digamos, colectivamente a lo que son los mitos. Los mitos son los sueños colectivos de la humanidad. Los mitos son, digámoslo así, se basan en el lenguaje de los sueños y se comprende entonces como los temores, las angustias colectivas del hombre y también sus íntimas ansiedades, sus íntimos deseos, sus profundos anhelos. ¿Cómo quisiéramos que fuera la realidad? ¿En qué realidad nos gustaría vivir? A mí me pasa, me imagino que a ustedes también les pasa, que este mundo a ratos, digamos, me fastidia cuando yo veo tanto dolor. Yo prefiero cerrar los ojos para no verlo. Cuando no lo puedo remediar, cuando no puedo estirar mi mano para ayudar, entonces más bien cierro los ojos. Lo mismo pasa cuando veo televisión y traen esas imágenes de masacres o aún imágenes de la propia naturaleza, esta naturaleza cruel y despiadada de la cual hacemos parte. Por ejemplo, en estos programas de Animal Planet, cuando presentan a la lucha desigual entre el depredador y la presa, cuando los depredadores destrozan, por ejemplo, al pobre animal que finalmente han cazado. A mí me duele el alma, me gustaría que las cosas fueran diferentes. Es un anhelo que los seres humanos llevamos dentro, un anhelo del alma, el paraíso. Ese es el nombre del mito, el paraíso, una realidad de este mundo como si no fuera de aquí, una realidad de este mundo diferente. Escúchenla aquí en Isaías, se presenta dentro del texto como en un paréntesis para describir el reinado del rey, del renuevo del tronco de Jesé, el paraíso. Ustedes la escucharon ahora, pero repitámosla. Habitará el lobo con el cordero,
La pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará con la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Ustedes ven, este mundo no es real. La naturaleza es completamente distinta. El lobo y el cabrito no juegan. El lobo se come al cabrito. El león no come paja con el buey. El león se come al buey. Esa es la verdad de este mundo. Esa es la verdad de este mundo. Pero los sueños del hombre de paz, de tranquilidad, de armonía, desde dentro le sugieren otra cosa. Lo impulsan hacia otra cosa. A ver una realidad, a construirla desde dentro de sí, a ponerla como si estuviera afuera. Precisamente ese es el mito. Por tanto, el mito tiene su realidad. No tiene una realidad externa fuera de uno, pero tiene una realidad interna dentro de uno. Y para uno, la realidad interna que tiene el mito es, diría yo, más real, más acuciante, más incisiva que las propias realidades externas. ¿Por qué? Porque el mito, es decir, el sueño, le abre a uno horizontes que finalmente desde dentro le son dados. Por eso, diría yo, y aquí viene la interpretación teológica de este lenguaje. Finalmente, hay que creer en Dios para darle crédito a la belleza y la armonía de las realidades internas de la vida. La segunda lectura está tomada de una carta apostólica, esta vez de la carta a los Romanos. El domingo pasado también leímos un pedacito de esa carta. Es una exhortación que está al final de la carta a los Romanos, en el capítulo 15. La carta a los Romanos tiene dos grandes partes. La primera es, digamos, teológica, doctrinal, o comprende los capítulos 1 al 11. Luego del 12 en adelante, Pablo aconseja, amonesta, exhorta, es la parte parenética de la carta. Esta es, pues, esta parte, lo que vamos a escuchar el próximo domingo, y ahorita lo voy a leer yo, es el final de la parenesis paulina, de la exhortación paulina de la carta a los Romanos. Dice así en el capítulo 15, versículos 4 a 9. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes a una voz alabéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte acoge también a los gentiles, para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Pablo trae al comienzo de la exhortación pienso yo, una expresión muy linda, muy profunda, de un principio, llamémoslo hermenéutico, es decir, de manera de comprender las Escrituras. Él dice que las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, nos enseñan. ¿Y qué nos enseñan? Nos enseñan básicamente esto, ténganlo en cuenta, queridos oyentes, ustedes que aman la Biblia, que probablemente pertenecen a grupos bíblicos, que van a grupos de oración donde la Biblia se maneja. Fíjense, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Es decir, es para mantener la esperanza, las Escrituras, para mantener la esperanza. No es para confundirlo a uno, ni para atormentarlo, ni para llenarlo de angustia. A veces, fíjense bien, a veces, y esto depende en buena parte de las personas que dirigen los grupos, o que predican, o que enseñan, utilizan la Biblia, digamos, para fustigar a la gente, para acosar a la gente, y en el fondo entonces cuando la gente escucha ese mensaje, en lugar de ganar consuelo, como dice aquí San Pablo, lo que gana es angustia, desconsuelo y tormento.
van a un grupo de oración y salen de él creyendo que ya están en la antesala del infierno. Ojo pues, que según Pablo, las escrituras, las antiguas, es decir, el Antiguo Testamento, debe enseñarnos y debe darnos consuelo, que nos ayude a mantener la esperanza. Es decir, la esperanza en Dios, nuestra salvación. Fíjense, queridos oyentes, cómo Pablo va construyendo el texto. Fíjense, mencionó paciencia y consuelo que dan las Escrituras en el primer párrafo. En el segundo, retoma esas mismas palabras y sigue: que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos. Es decir, los cristianos deben ser concordes, tener un corazón unánime. Es decir, ponerse siempre de acuerdo, concorde. ¿Qué significa concorde? Un mismo corazón, compartir el corazón. Y la concordancia, es decir, el compartir el corazón unánime, que significa con un mismo ánimo. Fíjense el sentido obvio de las palabras. Nos lleva entonces en conjunto a alabar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue el apóstol en una palabra: acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, lo que hizo Cristo con nosotros, debemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos, y esto lo dice Pablo ya hacia el año 56 cuando escribe esta carta. Esta carta es la última de las 7 cartas directas de San Pablo, es decir, una carta que él dictó precisamente estando en Corinto, en las vísperas de su partida hacia Jerusalén, donde finalmente fue apresado y luego de Cesarea conducido a Roma. Esta es la última carta, pues, entre las 7 que Pablo directamente escribió o dictó. La carta menciona, o mejor dicho, se menciona el copista de la carta, que era el cual Pablo le dictaba, se llamaba Tercio. Tercio en algún punto de la carta saluda. También en medio de los saludos que da Pablo a los que reciban la carta, lo saluda Tercio, que era pues el copista que Pablo utilizó para escribir su carta. En este tiempo, fíjense, ya el trabajo de Pablo y de otros misioneros helenistas cristianos, y aún del propio Simón Pedro y quizá de otros misioneros originalmente de habla aramea, el cristianismo, la fe cristiana se había regado fuera de Judea, había alcanzado el mundo de habla griega. Los judíos son pues naturalmente judíos, en cambio los de habla griega son llamados gentiles, del latín gens. Gens significa en latín gente, pueblo. Gentiles son los miembros de los pueblos, es decir, los no judíos. Pablo dice que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, es decir, para mostrar que los patriarcas habían sido elegidos por Dios y que Dios les cumplía la promesa. Pero también, dice Pablo, Dios acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Es decir, la iglesia está compuesta, dice Pablo al final, de judíos y gentiles. Es decir, judíos, los del pueblo escogido, y gentiles, los de los demás pueblos, que son también acogidos por Cristo. Estamos en el ciclo A. Este año litúrgico, el ciclo A, por eso el Evangelio que vamos a escuchar enseguida está tomado del Evangelio de San Mateo. Les decía yo que todos los años, en el segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, como lo consideró el cristianismo desde antiguo, el precursor del Señor, es decir, el que caminó delante de él, el que corrió el camino antes de que Jesús lo corriera, precursor. Cursor, del verbo currere en latín, que significa correr. El que corre antes es el precursor. Por eso en los computadores se llama cursor esa señalcita que se mueve de una parte para la otra. El cursor, la raíz es currere en latín, currere. Pues bien, nos presenta pues la liturgia a Juan Bautista, el precursor de Jesús. Esta vez pues tomamos el texto de San Mateo. Mateo capítulo 3 habla
de Juan Bautista, Lucas también habla de Juan Bautista en el capítulo 3 y Marcos habla de Juan Bautista en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque en Marcos no hay nacimiento de Jesús, infancia de Jesús, en cambio en Mateo y Lucas sí. Por eso lo de Juan Bautista en Mateo y Lucas va al 3, en cambio Marcos va al 1 capítulo. También en el Evangelio de Juan se habla de Juan Bautista en el capítulo 1. Fíjense, la tradición cristiana del Evangelio comienza siempre con la figura de Juan Bautista. Por eso, significativamente, al comenzar el año litúrgico, en el segundo domingo del Adviento ya, pues la Iglesia nos presenta esta figura y la pone frente a nuestros ojos como alguien que señaló al Señor y también señaló el camino que el Señor iba a recorrer. Mateo capítulo 3, versículos 1 a 12. Por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira que viene? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Amables oyentes, es un texto que al final le produce a uno escalofríos. Escuchar esas frases de Juan tan terribles le produce a uno escalofríos. Al comienzo, Mateo presenta aquí, digamos, su propia concepción de la actividad de Juan Bautista. Fíjense, pone en boca de Juan Bautista el mismo mensaje que luego va a decir Jesús. Mateo es el único de los evangelistas que presenta el mensaje de Juan como idéntico con el mensaje de Jesús. En Lucas no, en Marcos tampoco, el evangelio de Juan pues mucho menos. En cambio Mateo sí. Para Mateo pues Juan y Jesús predican lo mismo. Así comienza el evangelio. Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Kirison es la frase o el verbo que emplea Marcos y también Lucas. Este es el mensaje de Juan: convertíos, metanoite, porque está cerca el reino de los cielos. Hoti ingiken y basilia ton uranon. Esa misma frase aparece en el capítulo 4 en boca de Jesús. Según Mateo, pues Juan y Jesús predicaron lo mismo. Metanoite, convertíos. Hoti ingiken, porque está cercano. Y basilia ton uranon, el reino de los cielos. Un detallito interesante para que lo conozcan. Fíjense, Mateo casi sistemáticamente cambia la expresión de Marcos, el reino de Dios, y basilia tu theu, por la expresión el reino de los cielos, y basilia ton uranon. ¿A qué se debe el cambio? Pues yo pienso que se debe a la tendencia judía y también judeocristiana de evitar la pronunciación del nombre divino. Entonces, para no decir Dios, se utilizaban, diría yo, circunloquios, es decir, palabras diferentes. Una de ellas es cielos. El reino de Dios, pues, es el reino de los cielos. El reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios. Reino de Dios utiliza Marcos, muy de vez en cuando Mateo. Mateo utiliza básicamente la expresión y basilia ton uranon,
Nosotros tenemos la tendencia, amables oyentes, por nuestra formación tradicional cristiana, de entender el reino de los cielos como algo que está allá arriba, el cielo, es decir, algo que no es este mundo. En boca de Jesús no era así. Cuando Jesús, y aquí Juan, dice, el reino de los cielos está cerca, quiere decir que la obra definitiva de Dios ya está en ejecución. Dios ya está a la obra. Por tanto, convertíos, metanoite, así lo dice Jesús y también Mateo, metanoite, la metania significa en griego cambio de mente. La palabra conversión que se usa acá para traducir el término griego metanoite, convertíos. La palabra pues convertíos tiene otro sustrato imaginativo. Está detrás en hebreo el verbo shub. Shub en hebreo shubu se diría convertíos en hebreo, shubu. Y posiblemente en arameo se dice lo mismo. Posiblemente Jesús pudo emplear esa expresión, shubu, pudo, digo yo, porque no se sabe con certeza. En todo caso, fíjense, conversión significa ir uno por un camino y comprender en algún momento que va mal encaminado, detenerse y dar marcha atrás. Eso es convertirse uno. No seguir avanzando por un camino equivocado y entonces dar marcha atrás, convertirse, volverse atrás, ir para atrás, al revés, reverso, echar reversa, ¿ven? Convertirse, reversa y convertirse vienen exactamente de la misma raíz, creo que ustedes lo entienden. Es lo que presenta el mensaje de Juan y el de Jesús. Es decir, es el momento oportuno, necesario, indispensable, de que cada cual revise su camino y que eche marcha atrás. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, porque Dios está a punto de actuar. El énfasis de Juan es ciertamente, como vamos a ver enseguida, el juicio definitivo y terrible de Dios. La antigua tradición cristiana, posiblemente heredera de la tradición de los grupos joánicos, es decir, de los allegados a Juan, aplicaba a Juan una frase del segundo Isaías 43, que aquí aparece citada. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Aquí aparece la traducción al castellano de la frase griega phoni boontos en ti erimo, voz de uno que clama en el desierto. ¿Ven? En el texto hebreo tiene un tenor un poco diferente, una organización diferente la frase al texto griego, que es el que aparece acá, el texto griego de la versión griega de Isaías, que se llama la Septuaginta. Son detalles tal vez muy especializados en los cuales no voy a entrar. En todo caso, el enviado de Dios, Juan, va a predicar en el desierto la conversión. Preparad en el desierto, así dice el texto hebreo, el camino preparada en la estepa o allanad en la estepa sus senderos. Esa es la versión del texto hebreo, que es diferente a la del texto griego que está acá. En fin, de todas maneras me metí en una cosa donde no pensaba meterme. Pero lo básico y fundamental es esto. Juan actúa en el desierto de Judá. En esa región quedaba en ese tiempo el monasterio de los esenios en Qumran. Algunos piensan que Juan era miembro de ese grupo. No se sabe con certeza, pero en todo caso el pensamiento del Bautista es parecido al pensamiento que ya se conoce muy bien del grupo de Qumran. En todo caso, ahí cerca de donde queda hoy actualmente las ruinas del monasterio judío de Qumran, predicaba Juan en el desierto de Judea. Uno pasa por el desierto de Judea, queridos oyentes, cuando va actualmente en carro de Jerusalén a Jericó y viceversa. Atraviesa una región desértica
gris ella, no se ven en tiempos de sequía sino pajonales. Cuando llueve un poco, entonces florece un poco el desierto, brota un poquitico de hierbas verdes, pero básicamente es una región gris seca, el desierto de Judea. Precisamente así lo describe el evangelista Mateo. Luego aparece la descripción también de la manera como Juan se presentaba. Llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel del campo. En la Biblia, en el libro de los Reyes, se presenta el profeta Elías exactamente en una figura muy muy semejante. También Elías se vestía así, de modo que lo que quiere el evangelista es hacer o lo que quiere la tradición. El evangelista es deudor de tradición, es vincular a Juan Bautista como enviado de Dios con Elías. La tradición judía del tiempo de Jesús y un poco antes decía, desde Malaquías, que antes de la venida de Dios a juzgar al mundo, enviaría a Elías a la tierra como un precursor. Pues aquí aparece entonces Juan Bautista a la luz de esa comprensión de la venida escatológica, es decir, definitiva y última de Elías como precursor de Dios. Y dice Mateo, siguiendo a Marcos, y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea, del valle del Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Confesaban sus pecados, correspondiendo a la invitación que hacía Juan, metanoite, convertíos. Por eso confesaban sus pecados. Y cuando confesaban sus pecados, es decir, reconocían necesitados del perdón de Dios, entonces Juan practicaba con ellos un rito simbólico muy significativo. Los introducía en el agua del río y los hundía, y luego los volvía a sacar. Baptisin es el verbo griego, una forma intensiva del verbo baptin, que en griego significa hundir. Los hundía y los sacaba. ¿Qué quiere decir eso? Usted se hunde como en la muerte, hay algo, usted muere a su antigua condición y usted nace a una vida nueva. Usted vuelve a nacer, usted comienza a vivir, usted es un ser nuevo. Eso es lo que quería decir el rito bautismal de Juan. Ustedes ven que es un rito simbólico altamente significativo. El cristianismo tomó ese rito bautismal de Juan, ustedes saben, y lo reinterpretó, lo releyó y hasta hoy, pues, perdurablemente se usa. Hasta aquí va uno, digamos, como lector o escucha del Evangelio, como impresionado con esta figura ascética y severa de Juan. Pero todavía uno no ha experimentado terror con lo que sigue. Empieza uno a experimentar terror ante Juan. Mateo introduce acá, entre los que iban a bautizarse y a confesar sus pecados, introduce a muchos fariseos y saduceos, es decir, los que luego van a ser los enemigos jurados de Jesús. En los demás evangelios no aparecen fariseos y saduceos en esta escena, es Mateo el que los anticipa, los pone acá como para que los lectores sepan pues con qué tipo de personas va a tener que vérselas Jesús más tarde. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Es decir, se acerca el reino de Dios, o el reino de los cielos, decía Juan. Eso significa el juicio divino, el terrible juicio divino, la ira inminente, la ira ergomeni, es la frase que emplea Juan Bautista, la ira inminente. ¿Quién nos ha enseñado? Es decir, venir aquí, arrepentirse, confesar los pecados y ser bautizado es la forma de escapar de la ira que viene. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Quién les enseñó que esta era la única manera como se puede escapar uno de la ira de Dios que ya se va a manifestar? Eso les dice. Ustedes ven, no es ninguna palabra de bienvenida. Es una palabra sumamente dura, raza de víboras, es decir, seres venenosos, cuya mordedura mata.
no es ninguna caricia ni ninguna lisonja, es sumamente duro. Juan Bautista con los fariseos y saduceos, que según Mateo van a verlo. Y luego entonces les dice la frase decisiva: dad el fruto que pide la conversión. Metanoite, convertíos. La conversión debe producir un fruto, es decir, debe manifestarse en las obras. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Esa era la convicción de los judíos. Como era hijos de Abraham, entonces los hijos de Abraham tenían al padre Abraham que pedía por ellos, y Abraham entonces los iba a acoger, y Abraham no iba a dejar que se perdieran, que no alcanzaran la salvación. Esa era la ilusión que tenía. Por eso Juan les dice: no os hagáis ilusiones pensando: somos hijos de Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, ser hijo de Abraham no salva, en absoluto no salva. Para poderse salvar tienen que dar fruto de conversión, es decir, obras en las cuales la conversión se manifieste. Y viene enseguidita una palabra de Juan, y luego más adelante otra más, que lo hacen a uno estremecer. La primera es la comparación del hacha y los árboles. Escuchen, ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Imagínense ustedes un bosque pues con árboles, y ya el leñador puso el hacha recostada contra el tronco de un árbol. ¿Qué le espera a ese árbol si ya el hacha está puesta junto a su raíz? El hacha está puesta toca la base de los árboles. El que no da fruto será talado y arrojado a fuego. Acuérdense que había dicho: dad pues el fruto que pide la conversión. Es decir, los árboles aquí simbolizan a las personas. El hacha que blande el leñador es el juicio divino. Si el árbol no da fruto, ¿qué se espera de él? No, como no da fruto, entonces será talado. Y talado, arrojado al fuego, se convertirá en leña, nada más que leña. Y aquí aparece entonces en la fuente que utiliza Mateo, aparece, digamos, el mensaje, llamémoslo cristológico, es decir, referido a Cristo en boca de Juan. Mateo, además de Marcos, que trae una frase parecida a esta, también tiene la fuente Q, que la conoce Lucas. Este pedacito de Mateo se basa tanto, es decir, tiene como trasfondo a Marcos y también a Q. Lucas y Mateo pues tienen aquí particularidades entre los dos que no están en Marcos. Entonces los que estudian críticamente esos textos hablan de la fuente Q como base también de Marcos. Son detalles un poco difíciles, críticos, pero es interesante que ustedes, amables oyentes, sepan que esos detalles están y que los investigadores los tienen en cuenta. Fíjense, el mensaje pues cristológico, llamémoslo así, de Juan es este: yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por tanto, hay dos bautismos. El que Juan hace es el bautizo con agua, y es para que se conviertan. Es decir, es, digamos, expresión de la voluntad que tienen aquellos que son pecadores, reconociéndote tales. Juan los introduce en el agua, los bautiza, mostrándoles que sus pecados han sido perdonados, que han sido purificados y que por tanto comienzan una vida nueva. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero viene otro detrás de mí, dice Juan. Los cristianos naturalmente entendieron esta frase de Juan, la refirieron a Jesús. En el mensaje histórico de Juan, probablemente él pensó en esa figura misteriosa de la apocalíptica judía, que desde el libro de Daniel se llama el Hijo del Hombre, el Bar Nashá. La teología del Hijo del Hombre ocupa un buen lugar en el pensamiento judío de la época intertestamentaria. Jesús mismo se identificó con el Hijo del Hombre, al menos dio base para que la
cristiandad o el cristianismo naciente lo identificara así con el Hijo del Hombre. Son realidades muy estudiadas en la ciencia bíblica desde hace varios siglos. Pues bien, Juan sabe que alguien viene detrás de él y que ese alguien que viene es más que él. Es más que él. Él ni siquiera merece llevarle la sandalia, es decir, hacer un oficio de esclavo. Ni siquiera hacer oficio de esclavo es lo que hacía un esclavo con el patrón. Le llevaba las sandalias para que se calzara. Juan no es digno de llevarle la sandalia a ese que viene después de él. Y luego, comparando el bautismo de ese otro que viene con el suyo, dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Noten pues bien la frase, la oposición. Yo os bautizo con agua, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Agua es el bautismo de Juan. Espíritu Santo y fuego es el bautismo del que viene. Espíritu Santo, es decir, poder de Dios. Y fuego probablemente alude al juicio divino, al juicio último y definitivo de Dios. Acuérdense la mención de fuego en la palabra anterior del hacha puesta a la raíz del árbol. El árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, es decir, los transformará. Pero está entonces también el recurso divino al juicio para aquellos que finalmente no quieran ser transformados. Y para que acabemos de estremecernos ante este mensaje de Juan, aparece aquí el último dicho de Jesús. Es un dicho paralelo, digamos, en conceptos, en ideas, al dicho sobre el hacha y los árboles. Es otra imagen agrícola, hacha y árboles, y aquí es el bieldo. Fíjense las palabras españolas que utiliza el texto que yo tengo aquí frente a mis ojos. El bieldo, la parva, el trigo, la paja, se refiere todo a la cosecha del trigo. El bieldo es una pala dentada con que se aventaba, aventar es tirar para arriba al viento, aventar. Ponían, diría yo, el cereal todavía, el cereal recién cosechado lo ponían en montones en el suelo. Luego venía el agricultor o el dueño, venía con el bieldo, la pala dentada, y empezaba a golpearlo y a tirarlo para arriba. Entonces, al aventarlo, al volar por el aire, el granito se separaba del capachito del trigo. El granito caía directo al suelo, iba formando un montoncito. Pero como había viento, el capachito, que es menos pesado que el grano, se iba dispersando por los lados. De esa manera se separaba el grano de la paja, el grano de trigo de la pajita del trigo, es decir, el capachito que envuelve el grano. Entonces ahí sí creo yo que ustedes pueden escuchar y entender el dicho. Él tiene el bieldo en la mano. ¿Quién es él? El que ha de venir, el que es más que Juan, al cual Juan no merece ni siquiera llevar las sandalias, el Hijo del Hombre. Él tiene el bieldo en la mano, es decir, se va a comportar como un agricultor que va a trabajar su cosecha de trigo. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, es decir, la cosecha que tiene ya recogida, la tiene en el suelo en un lugar adecuado. Reunirá su trigo en el granero, la avienta y entonces, como les decía ahora, el grano se separa del capacho. Reunirá su trigo en el granero, los granos es lo que sirve, lo guarda, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. El fuego, otra vez. Fíjense 3 veces, pues, aquí se aparece la palabra hoguera, la hoguera que no se apaga. De nuevo es terrorífico el texto, terrorífico, le dan escalofríos al oírlo. Ese es el mensaje de Juan. Queridos oyentes, Mateo dice que Juan, o pone en boca de Juan el mismo mensaje de Jesús: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Pero a lo largo del Evangelio nosotros vamos a escuchar que el tono de Jesús, el pensamiento de Jesús, digamos, era más benévolo, digámoslo en esa forma, que el de Juan. Por eso, fíjense, nunca llamaron los cristianos el mensaje de Juan evangelio, buena noticia. En cambio el de Jesús sí.
El de Juan nunca lo llamaron así, porque buena noticia no es decirle a uno raza de víboras, no es decirle a uno ahí tiene el hacha, el hombre ya en la mano, no es decirle a uno lo van a tirar para arriba, para que caiga lo bueno y se disperse lo malo. ¿Qué es usted, bueno o malo? ¿Qué es usted, trigo para el granero o paja para la hoguera? ¿Qué es usted? Eso decía Juan. ¿Será eso evangelio? Y así, amables oyentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy, la palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.